que sea tu sabiduría y tus palabras, bendito Dios, las que hablen a nuestro corazón, Señor Jesucristo, y todo estorbo del enemigo sea echado fuera en tu nombre, Padre Santo, porque es tu palabra la que va a abrir y va a hacer entender nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que me acompañen a Jueces 6. Jueces 6, 1. La tarea al ratito la voy a pedir, así que desestrésense un poquito. Vamos a empezar. Jueces 6, 1. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Hasta ahí. Nosotros estamos leyendo el llamamiento, si quieren verlo así, de Gedeón, cómo comienza, cómo inicia, en un aspecto de un contexto anterior a él. Vemos que antes de su nacimiento, la Biblia dice en el 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y aquí viene algo muy curioso, cuando se refiere que en realidad los hijos de Israel estaban alejados de Dios, se habían alejado. Después de ver las maravillas, después de ver los milagros del Señor, ellos empiezan a rechazarlo, ellos empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo de ese Dios, y si existió, pudo ser que hizo algo. Pero viene lo curioso, que resulta que los hijos de Israel estaban en cuevas, estaban ellos huyendo, ellos estaban simplemente en la tierra que les había sido prometida, estaban empezando a tener dificultades, de un terror, de un espanto, y empezaban a sentir un miedo que se apoderaba de ellos. Resulta ver cómo la gente cuando hace un pacto, un tratado con algunas personas, huye cuando tiene delito, cuando tiene deudas. Pero resulta que el pueblo de Israel tenía una promesa y tenía algo que recibir. Sin embargo, huía y no podía sostenerse en pie delante de esta situación. Y aquí quiero que entiendan lo siguiente. No sé si se han puesto a pensar que a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo no ha habido ciudad más disputada, no ha habido guerras tan fuertes, ni tanto pleito. Si quieren verlo así, no bastan ni siquiera los ríos para saciar la sangre que ha corrido en un pueblo y solo en una ciudad. Y no estoy hablando de todo Israel, estoy hablando de la ciudad de paz. Y eso es lo curioso, la ciudad de paz es Jerusalén, eso significa, y esa es la ciudad que más batallas ha tenido a lo largo de la historia. Aquella ciudad que debería ser llamada la casa de Dios, o la ciudad de David, o la ciudad de paz, como su nombre lo dice. Vemos claramente que muchos gobernadores, muchos arquitectos de la guerra dicen, tú puedes conquistar Europa, puedes conquistar África, puedes conquistar Asia, pero si no tienes a Jerusalén, no has conquistado nada. Y siempre las peleas están, ya sea por cruzados, ya sea por los moros, ya sea por cristianos, ya sea por árabes, ya sea por judíos, ya sea por ateos, ya sea por ortodoxos, ya sea por marxistas. Resulta que toda persona quiere ir a pelear a la ciudad de paz. Y lo que no entendemos es que el propósito de Dios se cumple y se quiere cumplir, pero el cristiano a veces no entiende que el llamado de Dios a veces involucra un compromiso muy fuerte. Y la gente dice, pero ¿por qué yo estoy en esta situación en la cual no puedo, en la cual quiero orar y no puedo? Y dicen, ¿por qué yo soy alguien que no puede hablar? ¿Por qué yo soy alguien que no puede hablar con Dios? Porque no he visto cosa más curiosa que le vaya más mal a un hijo de Dios. Muchos pensadores, ya sea filósofos, ya sea, si quieren verlo así, músicos, cantantes, artistas, la peor manera de verlos
es cuando son cristianos. Muchos de ellos tienen un comienzo muy marcado diciendo, ¿sabes qué? Mi familia me inculcó valores cristianos, mi familia me enseñó esto. Y uno de estos ejemplos está con el autor Nietzsche. Resulta que él fue un hombre criado, en una vida cristiana, en una vida protestante. Resulta que él, al leer sus libros, honestamente, a mí en lo particular se me hacen libros muy, muy acertados, libros, pero son muy buenos, tienen una agudeza mental, tienen una claridad, y a la hora de leerlo tú dices, wow, o sea, cómo rompe la mentalidad de su época. Son personas que hablan directamente a las personas y entienden las situaciones, pero cuando tú ves, ellos llegan a conclusiones tan grandes, tan ofensivas, y dicen, Dios ha muerto, Dios no es necesario para una sociedad como la de nosotros. Sin embargo, ellos dan batallas, dan golpes tan duros hacia la misma Biblia, hacia Dios, y ellos no pueden terminar bien. Resulta que Nietzsche termina en un manicomio, pero él al terminar en un manicomio, termina comiendo su propio excremento por una enfermedad a la sífilis, que tenía el sífilis. Él tenía o sufría de locura, ¿verdad? Su mente se empieza a perder, su mente se apartaba, y él era hijo de pastores. Y la cuestión es la siguiente, ¿por qué tuvo que tener un final tan fuerte? ¿Por qué precisamente él, por qué precisamente la llamada ciudad de paz está en guerra constante? Y el cristiano a veces no entiende, o como cristianos o como hijos de Dios, no entendemos realmente las luchas que estamos viviendo día a día. Muchos de ustedes deberían, dice la Biblia, de ser ya llamados maestros, de ser llamados ya predicadores, evangelistas, profetas, músicos, dice la palabra. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué aún todavía están en un declive emocional? Entonces, cuando nosotros somos afectados por esta situación, si recuerdan, en el pasado veíamos las dificultades que uno enfrentaba con la debilidad a la hora de involucrarse en el llamado. Pero aquí quiero que se aclare un punto. Cuando el pueblo de Dios es llamado y tiene una comisión a cumplir, pasa algo muy fuerte. Resulta que las personas a veces se empiezan a llenar de miedo y decimos, es normal. Una pregunta sería, ¿es normal tener miedo? ¿Sería normal tener miedo? Yo recuerdo que alguien me preguntaba, hermano, honestamente tengo miedo. ¿Y será que es normal tener miedo? ¿Puedo tener miedo? Y la pregunta que nos hacemos muchas veces nosotros es que si el miedo nos es permitido como hijos de Dios. Y yo les digo lo siguiente desde mi punto de vista. Cuando una persona tiene miedo, cuando una persona tiene alegría, cuando una persona tiene tristezas, es completamente normal. El miedo, de hecho, se parte de una cuestión que Dios mismo le ha puesto. O sea, es un método de supervivencia. Cuando el Señor habló con Moisés, le dijo lo siguiente. ¿Sabes qué? El pueblo no quiere acercarse a mí, yo lo he estado llamando. Y contesta Moisés, pero Señor, ¿cómo van a acudir a ti? ¿Cómo van a ellos a acercarse a ti? Si cuando se acercan a tu monte, ellos se van a morir y con rayos y con centellas son echados para afuera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ellos quieren acercarte a ti? Y dice el Señor, ojalá me temieran así todo el tiempo. Ojalá aprendieran que mi temor consiste precisamente no en una reverencia, no en un respeto, como a veces algunas personas quieren solapar el temor de Dios. El temor de Dios a veces conlleva miedo a fallarle, miedo a entender quién es ese Dios. Y entonces pasa algo curioso. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, dice la Biblia que sufrió una gran angustia y angustia de muerte. La pregunta es, ¿el Señor tuvo miedo? ¿El Señor Jesús tuvo miedo? Exacto. Cuando el Señor Jesús tiene miedo, tiene una angustia de muerte, es precisamente por la desconfianza que había en su corazón. Pero como muchos dicen, el que nada debe, nada teme,
Cuando el enemigo se le abren puertas, él va a abusar y él va a querer entrar por donde pueda, y principalmente va a entrar por el miedo que meten los cristianos. Cuando uno recibe la palabra de Dios, lo primero que quiere hacer el enemigo es que esa palabra sea quitada, para que en tu mente no haya respuesta, para que en la mente del cristiano no pueda simplemente defenderse a los argumentos que da la vida. Si Dios dice, ¿sabes qué? Mañana será soleado y será un buen día, el enemigo lo primero que te va a decir es que va a haber un gran eclipse. Y lo verás a través de científicos, lo verás a través de cadenas de WhatsApp. Tú empezarás a ver que lo único que dice el mundo es lo contrario a Dios, porque el enemigo lo único que quiere es que tú empieces a dudar de Dios. Y cuando el miedo se apodera de ti, cuando el miedo no te deja fluir, resulta que nosotros no podemos actuar como cristianos. Yo les hice una pregunta la semana antepasada y les preguntaba, ¿cuántos de ustedes están listos para imponer manos o para echar fuera demonios? Y la pregunta, ¿cuántos tienen el valor realmente de enfrentar esa situación como hijos de Dios? Pero ¿por qué nos lleva tanto tiempo o nos cuesta tanto a nosotros enfrentarnos a esta situación? El Hijo de Dios, cuando es llamado, sufre algo muy, muy fuerte. Y llamémoslo así, el miedo que Dios da, el miedo que el Señor está dando, tiene que ver con un temor, de acuerdo, ese es el miedo, pero hay un miedo que Dios aborrece, hay un miedo que Dios odia. Ese miedo es la desconfianza a las promesas del único Dios verdadero y fiel. Ese miedo, esa desconfianza que el enemigo pone en los corazones de las personas, ese es el que te va a impedir avanzar y creer en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que solo hay una manera para vivir del justo. ¿Y esa manera cuál es? La Biblia lo marca, es la fe. Entonces, cuando en el llamado se rompe la fe y nosotros vemos que el pueblo de Dios es sometido, es humillado, no hay crecimiento en ningún lado. Por eso dice la Biblia en Jueces 6, 1 y 2, dice, ¿sabes qué? Mi pueblo hizo lo malo delante de mis ojos y yo lo entregué ¿a quién? A sus enemigos. Entonces, lo que tú tanto temías, eso empieza a venir. Pero resulta que es un miedo, no solo que te están contando, es un miedo que se empieza a apoderar, que no te deja actuar, que no te deja obrar, que no te deja pelear por tus hijos, que no te deja pelear por tus padres, que no te deja pelear por la iglesia. Ese miedo, ese temor te hace huir en cavernas, que cuando dicen vamos a orar, vamos a pelear, vamos a entrar en la búsqueda de Dios, resulta que lo que hace un cristiano es huir. Cuando dicen, necesitamos a alguien que predique o alguien que toque la alabanza, o a veces alguien necesita de una palabra de Dios, o ¿no les ha pasado que ustedes han escuchado consejos o comentarios de algunas personas que necesitan la palabra de Dios? Y la cuestión es la siguiente, ¿es agradable no tener palabra para ellos? Es agradable que cuando ellos necesitan una palabra, los hijos de Dios no están capacitados para proveer esa palabra. ¿Quién lo va a dar sino aquel que es llamado? ¿Quién es aquel que va a llevar esa palabra sino a quien le ha sido encomendado? Entonces Dios dice, hay un pecado muy fuerte en los hijos de Dios. Y como les había dicho al principio, es desconfiar de las promesas del único Dios fiel y verdadero. Ese miedo tiene otro nombre en la Biblia, ese miedo se llama cobardía. Cuando en el llamado de Dios te dice, yo te voy a capacitar y yo te voy a dar las herramientas para llevar ese propósito, el enemigo lo único que quiere es que tú desconfíes. Cuando él hace que tú desconfíes, la Biblia te da un nombre, cobarde. Esa cobardía nosotros la vemos siempre que está puntera a la hora de ser echada al lago de fuego. Y es lo curioso, el cobarde siempre es lanzado primero al lago de fuego. Y eso sucede precisamente porque esas personas conocen de Dios. Esas personas son las que son llamadas de Dios para restaurar. Si ustedes dan una comisión a alguien,
esperan que la cumpla, y si no lo hace, buscan a alguien más, pero jamás le vuelven a dar ese puesto. Cuando alguien los defrauda la confianza, ustedes no procuran dar ese puesto a esa persona otra vez. Entonces, en el propósito de Dios, cuando ve una persona cobarde, cuando no quiere liberar a su pueblo, yo veo y escucho personas que dicen, hermano, o sea, yo tengo enfermedades degenerativas. Y digo, ¿cómo? Pero ¿sabes de qué proviene? Entiendo que hay diferentes factores, pero ¿de qué proviene? O dicen, mi hijo es homosexual, o mi hijo se la pasa todo el tiempo en el celular, mi hijo hace esto, mi hijo hace lo otro. Hay dos preguntas. La primera, ¿qué puertas abriste tú para permitir que tu hijo esté así? Y lo segundo, ¿hasta dónde vas a pelear y reclamar las promesas de Dios para lograr reclamar esa tierra prometida, esa promesa en Dios? Entonces, cuando uno decide, Señor, te voy a buscar, lo primero que va a venir es la desconfianza. En el llamado de Dios, nosotros entendemos lo siguiente, que solo hay un punto para mirar cuando estamos en ese pozo de la desesperación. Cuando José fue tirado en el pozo, él no podía mirar a los lados, él no podía mirar abajo, él solo tenía que mirar hacia arriba. Él tuvo que poner su mente hacia arriba y tuvo que decir, Señor, tú eres el único que va a librar mi alma, de ti va a venir mi socorro. Cuando él hace eso, él empieza a entender la dimensión y llama de manera diferente a Dios a José como un héroe de la fe. Un héroe de la fe es aquel valiente que dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no confío en mis capacidades, pero yo confío en las tuyas. Yo ya no quiero ser llamado cobarde. Y la cuestión es, ¿hasta qué punto hemos sido cobardes dejando que nuestra familia, dejando que nuestras vidas sean consumidas por el enemigo? Estábamos hablando una vez con un muchacho y la cuestión era de por qué algunas personas, artistas sobre todo, que no conocían a Dios, les iba tan bien y otras tan mal. Y yo le pregunté, oye, ¿tú crees que esos artistas que tienen tal vez autos, fama, dinero, 80 años, 90, y que tienen una vida tan tranquila, hicieron un pacto con el diablo? Y él me dijo, sí, yo creo que hizo un pacto con el enemigo y por eso tiene tanta fama y tanto poder. Y pensando un poco lo que él decía, yo le contesté y le dije, honestamente no creo que sea así, porque nadie se mete con el padre de la mentira y sale bien librado. Nadie cree una mentira de Satanás para salir bien. Nunca nadie ha hecho un pacto con el diablo y ha recibido toda la recompensa buena que según debe recibir o merecer. Entonces, esas personas que tal vez artistas, ingenieros, lo que tú quieras, llegaron tan lejos, tal vez lo hicieron por sus méritos, olvidándose de Dios como del enemigo por igual. Pero te digo una cosa, si tú haces un pacto con Dios, ese pacto recibirá su recompensa. Y si tú haces un pacto con el enemigo, también recibirá su recompensa. La cuestión es que cada uno de los dos te anda ofreciendo un pacto todo el tiempo. Dios te dice una cosa y el enemigo te está mostrando otra. Cuando Dios te dice una cosa y el enemigo te muestra la otra, cuando tú tomas una decisión, porque la tienes que tomar sí o sí, a la hora de creer, estás haciendo un pacto, estás haciendo un tratado con la entidad que tú hayas decidido, ya sea con Dios o con el enemigo. Y esa situación es la que nos lleva como hijos de Dios a recibir el pago. Entonces, la cuestión es que como hijos de Dios viene algo curioso, o sea, no es llamado primero al infierno el pecador, el borracho, el que no quiso oír de Dios, viene llamado al infierno primeramente el cobarde, cuando rechazas el llamado de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Vamos más adelante en Jueces 6, Jueces 6:3, dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
Aquí vemos, hermanos, que la opresión del enemigo era muy fuerte sobre Israel. Venía una opresión en el área económica, venía una opresión en el área familiar, venía una opresión en el área política, pero lo peor, venía una opresión en el área personal. Eran personas que no podían sembrar sin recibir el fruto de la tierra de manera completa. A veces no entendemos cuando recibimos salario en sacos rotos. A veces no entendemos el porqué de esta situación, pero muchas personas cuando tienen su llamado, cuando están constantemente en guerra y deben ser llamadas ciudad de paz, no entienden que el único propósito es volverse a Dios. Por eso en Jueces 6, aquí donde estamos en el llamado de Gedeón. Vamos a 6:10, 6:9, para dar un poquito de contexto. Dice: os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, y a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Antes de entrar todavía al llamado de Gedeón, vemos que el Señor recalca lo siguiente: no habéis obedecido a mi voz. No habéis obedecido a mi voz. Entonces, todo el tiempo no entendemos que lo que fue hecho por la palabra de Dios. Todo lo que ha sido, todo lo que es, Dios no se puso y agarró una máquina de escribir o no agarró engranajes y metales y se puso a fabricarnos o maíz y los creó ustedes. No. Dice Dios que fuimos creados por su palabra. Él tan solo habló y fuimos hechos. Y cuando el Señor viene y nos forma, se hace absurdo que la única potencia creadora de este mundo la rechacemos, que es la voz de Dios. Vamos pues al 11, y dice: y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. 12, y el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y a quién le está diciendo aquí el Señor varón esforzado y valiente? Aquí le está diciendo varón esforzado y valiente al hombre más cobarde que había encontrado el Señor en Israel, porque era un hombre temeroso que había dicho: Señor, tú eres el Dios que rescató a mi pueblo, tú eres el Dios que hace esas proezas, tú eres el Dios que tanto me cuentan, ¿dónde estás? Yo no puedo creer. Y era cierto, todo el pueblo de Israel estaba bajo esa opresión, estaba bajo ese yugo. Y cuando llega Gedeón le dice: Señor, pero mira, ¿dónde has estado? Si es cierto de ti, ¿por qué me llamas varón esforzado y valiente? Te llaman guerrero, te llaman Jehová de los ejércitos, pero acá no te veo, pudo haber contestado fácilmente Gedeón. Y en el 13 dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Una vez probando las mieles del Señor, el enemigo lo único que quiere es destruir lo que el Señor ha puesto en ti. Cuando tú conoces el poder, cuando tú conoces lo que el Señor ha hecho en tu vida, tal vez en tu juventud, tal vez en años pasados, el enemigo lo único que va a hacer es tratar de quitar esa semilla de palabra, esa semilla, esa fe, esa fortaleza, esa confianza que había en el Señor. Por eso muchos cristianos, cuando tienen que enfrentar un problema, cuando la muerte está ante nosotros, ¿qué pensamos a veces? Que es más válida la opinión del médico, que es más válida esa opción. Pero ¿por qué sucede así? Porque la confianza en Dios se ha acabado. La confianza en Dios se ha mermado. Y cuando la confianza en Dios se ha destruido, te diré algo: le has dado todo el poder al enemigo. Porque la Biblia dice: temed pues al que puede echar tanto el cuerpo como el alma al infierno, no solo al que daña el cuerpo,
Pero cuando tú has desechado la parte del Señor, la parte del cuerpo, la parte del alma, perdón, el enemigo tiene el control sobre lo único que te queda en tu mente. Él no va a debilitar a tus hijos porque quiere tus hijos. Él no va a debilitar a tu familia porque quiere a tu familia. Él quiere que tú dejes de creer en el que te llamó al verdadero llamamiento. Y cuando Él lo hace, logra penetrar de una manera tan fuerte, y sobre todo en los padres. Cuando los padres flaquean, o sea, recuerdo que una vez me comentaba un hermano y me decía, pueden fallar muchos, pueden fallar todos, pero el líder no puede fallar. El padre de familia, la cabeza, el pastor no puede fallar, porque donde falle, la cabeza ha caído y el cuerpo completamente se va a disipar. Y en ese sentido, la cabeza de cada hogar la vemos reflejada en los que le siguen. Cuando la cabeza está bien, el cuerpo empieza a sanar. Muchas de las dolencias son mentales, son psicosomáticas, y no entendemos cuando a veces el efecto placebo surge en nosotros, cuando nos dan una pastilla que al final no era y la gente empieza a sanar. Eso sucede porque en la mente empieza a mandar endorfinas y nos hace sentir de alguna u otra manera mejor. Pero cuando la mente falla, cuando la mente es derribada, cuando la cabeza es derribada, el cuerpo ya no puede hacer nada. Y muchas veces los padres de familia se preguntan, ¿por qué mis hijos están así? ¿O por qué mis hijos están todo el día en el celular? ¿Por qué mis hijos están de esta manera u de otra, pero no están en los caminos de Dios? La cuestión es, ¿qué tantas puertas abriste y dejaste entrar? Si tú tienes un panal de avispas en tu casa y lo sacudes y lo llegas a molestar, ¿qué esperas? ¿Que las avispas te hagan un picnic? ¿Que las avispas te esperen con un cafecito caliente? Yo creo que cuando tú alborotas el avispero, lo único que haces es que pique a toda la familia. Pero eso pasó cuando se dejó entrar la primera avispa, la avispa reina, a plantar su nido. Empezó con un pequeño huevecillo. Eso fue todo el comienzo de aquel gran panal que ahorita no pueden sacar, que tienen todas las caras hinchadas, ¿verdad? De tanta opresión, de tanta dificultad, de que no quiero orar, no me gusta orar, no entiendo mi llamado, no entiendo lo que estoy haciendo, no me entra letra, no me entra nada. Antes de todo eso, el enemigo vino con un pequeño huevecillo. Ese huevecillo que tú dejaste que se sembrara, que entrara en tu casa, dio luz ¿a qué? A más y más avispas. Poco a poco, cuando tú dijiste, se va a quitar, se va a caer, no pasa nada, eso se vino a ser un gran panal. Esa situación es en la que muchos cristianos están y el pueblo de Israel es en el que estaba. Por eso Gedeón enfrenta esta cobardía, enfrenta este miedo y le dice, Señor, ¿yo quién soy? ¿Yo qué puedo hacer, Señor? Ante una situación así, dime dónde está. Dime dónde estás. Si fue cierto de lo que tú hiciste, dime dónde estás. Y muchos de nosotros enfrentamos lo siguiente. Vamos al 14. Dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Aquí el Señor se encuentra en el dilema que lo ha hecho enojar durante muchísimo tiempo. Siempre cuando hablaba con Moisés, cuando hablaba con sus hijos, con los profetas, decía, ¿acaso mi mano se ha cortado para ayudarte? ¿Acaso no soy yo el que da vista a los ciegos? El Señor le contesta a Moisés y le dice, ¿no soy yo quien hace hablar al mudo? ¿No soy yo el que da tanto lo bueno como lo malo? ¿No puedo yo restaurar lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón? Entonces va y les pregunta, ¿no te envío yo? ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué dudas de mí? Les pregunta. Y el Señor, yo siento que su mayor dolor siempre ha estado cuando su pueblo no le cree. Cuando su pueblo no le cree, yo lo veo de esta manera. Imagínate como padre, imagínate como un ser que ama, ya sea novio, ya sea padre, ya sea madre, y dile a esa persona amada, a tu hijo, ¿sabes qué? Yo te amo con todo mi corazón, yo te amo, deja de hacer lo que haces, o yo te amo simplemente. Si tu hijo o esa persona amada te contesta, yo no te creo, no te creo, puros cuentos, amarás a otros, pero a mí no. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se siente como padre decirle a un hijo, o como ser que ama al ser amado, cómo se siente cuando le dice, sabes qué, yo te amo
y esa persona ni siquiera te diga yo no, que te diga yo no te creo, yo no, tú no me amas, no, no, no. ¿Qué hace esa persona? Esa persona empieza a rechazar toda palabra, toda enseñanza de esas personas. Yo he llegado a odiar mucho y es algo curioso porque tú aborreces todo lo que dice y todo lo que hace. Las demás personas se ríen, las demás personas se alegran con la otra persona, pero cuando hay odio, cuando no crees en su amor, cuando dices esta persona está fingiendo, esta persona me está engañando, esta persona dice mentiras, lo único que te viene es desprecio a todo lo que hace. Por eso dice el Señor, ustedes no pueden servir a dos señores, porque aman a uno o aborrecen al otro. Entonces cuando empiezan a amar las cosas del mundo, cuando yo los llamo, ya no me creen. Cuando yo les digo que tengo medicina, ya no sirve para ustedes. Cuando yo les digo que si tan rápido se volvieran a mí, yo hubiera destruido sus enemigos en un instante, ya no sirven esas palabras. Y la promesa de Dios parece que cae en pedregales. La promesa de Dios parece que cae en caminos. Por eso el Señor le contesta en el 14, ¿no te envío yo? Se enoja el Señor y dice, ¿no te envío yo? Por eso decía el Señor Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a estar? Y la otra pregunta que hacía muy importante, muy contundente es, ¿habrá fe todavía en el mundo cuando yo venga? El Señor se pregunta, ¿habrá todavía quien cree en mí? ¿Quien quiera buscarme? ¿Quien diga que yo lo he enviado? Y esas promesas se vuelven a veces en nosotros un dilema. Veamos en el 15. Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Hasta ahí. Vemos que en este momento es cuando empiezan los pretextos, cuando empezamos a querer ayudar a Dios. Aquí es cuando decimos, Señor, ¿realmente me vas a usar a mí? Señor, ¿realmente tienes un propósito para mi vida? ¿O realmente me estás llamando? A pesar de todo lo que soy, no entendemos, pero en nuestra mente hay una batalla donde el enemigo va a aprovechar cada instante y cada segundo para acusarte, para decirte tus debilidades, y donde Dios ya no sirve, ya no ha estado para tu vida, te va a decir, acuérdate de aquel momento que oraste y no sirvió para nada, acuérdate de aquel instante, ¿te acuerdas de aquella oración? No se ha cumplido. ¿Te acuerdas de aquel momento que inclinaste tu rodilla y clamaste a Dios por una respuesta? Sucedió lo contrario, ¿verdad? Ese es el acusador. El problema es que luego va hacia tu vida. Te dice, Dios ya no tiene nada para ti. Déjalo, déjalo. Empieza a dejar su palabra. Empieza a dejar lo que Él quiere para ti. Por eso esos pretextos, esas palabras que nosotros damos, no se confundan, no son nuestras. Esas palabras de acusación no provienen de la mente del hombre, provienen de la mente del enemigo, en una batalla que no entendemos, que se está lidiando todo el tiempo. Y el Señor Jesús, cuando está diciendo, yo te voy a restaurar, yo voy a hacer de ti una nación grande y poderosa, no podemos creer. ¿Por qué? Porque tenemos ya una contaminación tan grande en nuestras mentes que no nos permite recibir la palabra de Dios. Sigamos. En el 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Si recuerdan, los madianitas son descendientes ¿de quién? Los madianitas son descendientes de Abraham. Abraham sí tuvo otros hijos aparte de Isaac y de Ismael. Uno de ellos fue Madián. Madián también era hijo de Abraham, pero resulta que Madián no era hijo de la promesa, porque Madián no había sido obtenido por la fe. Entonces te digo algo, todo el esfuerzo que tú hayas obtenido por tus propias fuerzas y no de la fe es basura delante de Dios. Solo sirve para contrarrestar lo que Dios está planeando para tu camino de aquí en adelante. Cuando nosotros decimos, yo voy a ayudar a Dios, o tal vez Dios quiere esto, o no entiendo y lo voy a hacer a mi manera, o Dios me lo dijo de una, pero quiso significar otra,
Eso después, a la larga, miren cuántos años después, ya habían pasado generaciones y aún había conflicto, había una pugna, había un pleito entre los hijos de Abraham, pero solo uno iba a ser llamado hijo de la promesa. Y el que estaba mal era aquel que se había apartado de Dios. Madián estaba en pecado, Madián estaba brincando ahí en el charco. Pero ¿qué pasó con los hijos de Dios? Solamente ellos se apartaron de Dios. Y aquí habla el profeta, habla el salmista y dice: por poco mis pies resbalan, cuando yo vi cómo tú bendecías a los malvados. Cuando ellos estaban en delitos y pecados y no les venía mal, cuando ellos se burlaban de ti, decían no hay Dios, ellos les va tan bien, por poco resbalan mis pasos. Pero ¿por qué iban a resbalar los pasos si el profeta, si aquel salmista se había apartado de Dios? Era obviamente que Dios estaba diciendo: yo quiero llamar tu atención, yo no quiero bendecirlos a Él, pero estoy diciendo de alguna manera, si vuelves a mí, si vuelves al llamado que yo te di, es lo que quiero que hagas. Pero a veces no entendemos, creemos que Dios bendice, o peor aún, que ni siquiera está, que la bendición viene y el bienestar viene al tintan, ¿verdad? Del tin marín, así viene la bendición de Dios. Y se me hizo algo muy curioso leer en la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, no recuerdo la cita, pero dice así en los Salmos: yo, Señor, solamente quiero las bendiciones eternas. Solamente quiero esas bendiciones que son eternas, que sirven para la eternidad. Cuando el salmista decía yo quiero eso, él estaba entendiendo que había sí bendiciones, que había maldiciones, pero muchas de esas bendiciones no eran eternas. Tú podías tener una bendición y creer que era de parte de Dios, pero no eran bendiciones de Dios, porque dice que la bendición de Dios es la que añade riqueza, pero no pone tristeza en ella. Solo hay una bendición de Dios que realmente te va a dar alegría. Dar herencia a los hijos, creen que es un buen regalo, pero ¿qué dice la Biblia? Que la herencia a corta edad viene siendo al final mal para la persona. Entonces tú puedes trabajar todo lo que quieras y darles la gran cantidad de dinero que tú quieras a tus hijos, a las personas que tú consideres amadas, pero ese dinero que tú creíste que en un momento era bendición, en realidad solo se vuelve ¿qué? Una maldición. Y esa maldición es precisamente la que el Señor estaba tratando de quitar de su pueblo. Pero solo vino el Señor, solo llamó a Gedeón cuando el pueblo de Israel hizo una cosa, y yo creo que la saben. Lo que hizo el pueblo de Israel fue clamar a Dios. El pueblo de Israel dijo: Señor, hasta aquí. Ya basta de vivir así, yo no puedo. Me han contado de tus proezas, me contaron que abriste el mar rojo, me dijeron que eras guerrero, me dijeron que eras Jehová de los ejércitos, pero ¿hasta cuándo yo voy a volver mis ojos a ti? ¿Hasta cuándo yo voy a volver? Y cuando el pueblo de Israel clama y dice: yo ya no puedo seguir, el Señor que se compadeció, dice la Biblia, y dice: yo voy a acudir a su llamado. Ahora voy a capacitar a mis llamados, voy a capacitar a mis escogidos. Vamos al 17 y dice: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Hasta ahí. Cuando Gedeón pide una señal, cuando Gedeón dice: Señor, necesito de ti, el Señor dijo: yo realmente voy a obrar, yo realmente voy a poner en ti algo. Y lo que puso el Señor en Gedeón fue una semilla. Esa semilla que pone en Gedeón era necesaria para la vida, porque entendía que Gedeón, en su parecer, a sus fuerzas, ¿verdad?, era un hombre débil, era un hombre con poca inteligencia, era un hombre que realmente, a la vista de muchos de nosotros como hombres, no pasaría, no aprobaría ni siquiera este diplomado, ¿verdad? Y en ese sentido, Gedeón entiende que solo hay una salida, que es la semilla que Dios le había puesto, esa semilla que el Señor le implanta. Entiende el Señor Jesús y le explica después y dice: la fe es como una semilla de mostaza, que es la más pequeñita de todos, pero que cuando crece se vuelve dentro del huerto la planta más grande.
En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, nos dice la Biblia en Génesis 1:1. Pero vino el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas en una tierra que estaba desordenada y vacía, empieza a haber vida. No es sino hasta que el Espíritu de Dios se empieza a mover en el planeta que Dios puede empezar a crear vida. Cuando sucede eso, ya empieza a surgir en ellos ¿qué? El orden, empieza a surgir en ellos la llenura, empieza a surgir en ellos el deseo de buscar a Dios. Esa convicción solo viene en la obra del Espíritu Santo, una obra tan grande. Por eso Gedeón, de ser tan cobarde, se empieza a llenar de valor, porque él hizo lo que a veces se nos olvida, que es regar esa planta, que es regar esa semilla. Y cuando él riega esa semilla, él entiende lo siguiente, que las raíces son más fuertes que toda la roca que ustedes puedan poner. No sé si han ido a mi casa, hay un arbolito, pero ese arbolito resulta que una raíz se fue en horizontal y la banqueta no pudo con ella. Ese concreto, si ustedes lo quieren romper a cabezazos, les aseguro que su cabeza se rompe antes. Pero aún así, esa raíz, que al principio era una pequeña semilla, logró romper en medio de la piedra y anda a bajarlo. Los carros se ponen encima, le damos cortes, lo empezamos a cortar, le tiran petróleo los vecinos porque les está rompiendo la banqueta, pero ese árbol no cae. Esa semilla empezó a crecer y el crecimiento, entendió Gedeón, que solo provenía de Dios. Dijo: Señor, yo voy a sembrar y yo voy a regar en lo espiritual, y cuando yo lo haga, tú vas a dar el crecimiento. Por eso Pablo recordaba y dijo: el que mucho siembra, mucho recoge, pero el que mucho siembra en lo espiritual, mucho recogerá en lo espiritual. Entonces, si tú empiezas a sembrar en la parte carnal, de aquí a 5 años, ¿en qué vas a estar? En la parte carnal. Y aquí es cuando decimos: Señor, yo quiero ver resultados ya. Pero el sembrador necesita paciencia, un atributo que habla la Biblia que debe ser perfeccionado en las pruebas y en las dificultades. Entonces, la paciencia es necesaria para que el crecimiento de Dios, de su palabra y esa confianza esté en nosotros y nosotros podamos dar a luz, ¿a qué? A la palabra viva. ¿Han visto ustedes alguna mujer desesperada que al mes de embarazo quiera ver su hijo ya? ¿Han visto ustedes algún feto al mes de embarazo? ¿Les gustaría a ustedes un llamamiento con un embarazo de 1 mes? ¿Les gustaría dar a luz eso? ¿Estaría preparado para la vida un feto de 1 mes? ¿Cuánto espera una madre para dar a luz? Tiene que entender que hay que formarse un nuevo ser. Cuando ella recibe la semilla del Señor, cuando ella recibe una semilla, esa palabra, y la deja crecer, entiende que solo hay una cosa que hacer: regarla y esperar. Regarla y esperar. Y ahí entiende que el niño se va a formar. Ella no tiene que decir: y ahora los huesos, y ahora cartílagos, y sistema nervioso. No tiene que decir eso. Ella tiene que esperar que el crecimiento lo está dando Dios. Y cuando deja que se forme, cuando a pesar de todas las complicaciones que se le van dando, deja que esa nueva criatura forme, dice Pablo, podemos dar a luz a una nueva vida en Cristo. Y cuando nace el niño, cuando nace su palabra, todos los problemas, todas las penurias vienen a ser ¿qué? Olvidadas, vienen a ser dejadas atrás. Entonces, a veces queremos que la palabra o el llamado de Dios se cumpla en nosotros en un instante. Y eso resulta que nosotros no podemos simplemente pedirle a Dios que lo haga en un instante, porque pasaría algo: no tendrías paciencia. Y si no tienes paciencia, no tendrías fe. Si no hay fe, no hay confianza. Y sin todo esto, no hay manera de agradar a Dios. Entonces, tanto las pruebas y las tribulaciones son necesarias para el llamado de Dios. Sin embargo, la cobardía es algo que detiene fuertemente. La cobardía es una consecuencia de no haber creído en Dios. Esa cobardía domina a los cristianos
cuando deciden apartarse. Ya queda poco para terminar. Me dicen que quedan 5 minutos y de hecho ya estamos al final, pero también necesito que vean ciertas cuestiones. Yo entiendo que a veces los problemas que acuden al cristiano y que acuden en un conflicto interno no son fáciles de ver. Pero gracias a Dios que no los vemos, porque si lo que vemos ya no hay que creer. Entonces el Señor muchas veces nos llega a decir, nos llega a advertir que somos como Tomás. Y hay algo muy bonito, hay una bienaventuranza para aquel que sin ver cree, ¿verdad? Y yo hasta aquí lo voy a dejar, hasta aquí vamos a terminar. Quiero que me pongan las diapositivas. Vamos a ver un apartado de las tareas. Yo sé que muchos o algunos se han incomodado en las tareas que he dejado, pero quiero que lo entiendan. Gracias, ahí estás bien. Quiero que hagan las siguientes. Son 4 tareas que vamos a ver el día de hoy. Hoy vimos el apartado de Gedeón. Sé que era corto, sé que era rápido. No me suban volumen así de repente. Vamos a ver una tarea obligatoria y otras 3, que esas 3 van a ser completamente opcionales, ¿verdad? En la obligatoria, lo único que quiero que hagan es el cuestionario de la lección 2, el llamamiento de Samuel en la página 9. Tan solo eso. Esa, si la pueden hacer sí o sí, es para todos, ¿verdad? Dame la siguiente diapositiva. Y ahora vienen las siguientes. En estas tareas lo que yo quiero comentarles es que son completamente opcionales. ¿Qué quiere decir? Que quien la quiera hacer, hágala, y quien no, no hay problema. No suma, no quita, no da nada. ¿Para qué sirven? Esas sirven para ti. Esas sirven para lo que tú quieras sembrar, para lo que tú quieras regar. Y yo no estoy diciendo si no haces esto eres menos o si lo haces eres más. Tú sabes y el Señor de cada uno como Él sabe y en su sabiduría. Y yo creo que debemos entender lo siguiente. Opcional 1, tarea opcional 1, le puse fácil porque la voy subiendo en gradientes. Es escuchar y ver subtitulada la canción de Jacob Schweikip, El Santo Bendito Sea, nos llama en amor. Tal cual. Van a escuchar, van a ver, no quiero ningún comentario, ningún texto, solo van a escuchar esta canción. Dame la siguiente diapositiva. Es esta, está en YouTube, la puedes encontrar, del canal El Tzamir, Jacob Schweikip, El Santo Bendito Sea, nos llama en amor. Solo escuchen esa canción, ese es cómo va a aparecer en el video, sencilla para que no se pierdan, ¿verdad? Solo escúchala, nada más. Dame la siguiente. Opcional 2. Dar algunos ejemplos de llamamientos bíblicos que continúan tras la muerte y dar algunos de los que no continúan. Me explico. Lo que quiero aquí sí es que ya escriban, por eso le puse media o nivel medio, es que ustedes me logren escribir, y aquí vamos a entender llamamiento en un sentido más laxo, en un sentido más amplio, vamos a entenderlo como un propósito que se continúa. Y yo quiero que me muestren ejemplos en la Biblia, quienes continuaron, aquellos ministerios que comenzó una persona. Por ejemplo, tenemos el caso de Elías, que lo continúa a su muerte o a su arrebatamiento con Eliseo. ¿Sí me explico? Entonces, eso van a darme algunos ejemplos, no todos. Y la segunda parte es darme los ejemplos que no continúan. Uno de ellos es Samuel, uno de ellos es Gedeón, que en sus hijos no continúa esa paz y esas promesas que Dios había dado. Para contestar lo siguiente, para responder a la siguiente cuestión: ¿qué permite y qué impide la continuación del llamamiento o del ministerio a las siguientes generaciones? Por eso quiero que me den ejemplos de quienes sí continuaron su llamamiento, su ministerio, su propósito, quienes no, para contestarme lo siguiente: ¿por qué se logró continuar en el llamamiento? ¿Será que fueron los genes? ¿Será que fue la persona que fue primeramente llamada? ¿O depende de la segunda? ¿De quién depende? ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí queda claro? Esta tarea es opcional, recuerden. Dame la siguiente, la tercera y avanzada.
van a darme una respuesta al video. ¿Existe Dios? Así se llama el video. ¿Existe Dios? Jordi Wild contra cura, debate a muerte. Sí, se queda risa, pero así se llama el video. Es un debate y van a darme una respuesta al argumento del Dios creado por el hombre o Dios es demasiado humano. Aquí hay un debate entre un ateo, es un ateo tal cual de pocos conocimientos contra un sacerdote católico y resulta que están viendo una cuestión filosófica de que por qué parece que de que el humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Ellos empiezan a decir, ¿por qué Dios tiene tantos atributos humanos? ¿Por qué Dios es rencoroso? ¿Por qué Dios es celoso? Si esos son atributos humanos, ¿que no se supone que si es Dios debe tener sus propios atributos y muy superiores a nosotros? ¿Por qué la venganza también lo domina él? Entonces, quiero que me lo contesten desde un punto de vista lógico-racional y también desde el punto de vista bíblico. ¿A qué me refiero lógico-racional? Que no lo justifiquen en la Biblia, que tenga una lógica, que tenga una coherencia. Y bíblico, que sí contesten de manera bíblica, tanto al uno, tanto al ateo como al sacerdote, porque ahí los dos dan su punto de vista. Dame la siguiente diapositiva. ¿Es este el video? Son ellos dos, no se vayan a confundir. El ateo es de la izquierda, el que está tratado, el sacerdote es el de la derecha. Existe Dios, es un debate sencillo, dura unos 50 minutos aproximadamente, ustedes lo pueden ver con calma y quiero que atiendan precisamente a la cuestión que les acabo de señalar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces, en cuanto a las tareas, por favor, si las recogen los de la esquina y me lo pueden pasar allá atrás, sería lo único. Y recuerden, estas 3 tareas son opcionales y solo la primera es obligatoria, ¿verdad?